En la fase 1 de micropropagación se hace la selección del banco de plantas, con el objetivo de asegurar que las plantas estén sanas en crecimiento activo y vigoroso, para la obtención de explantes sanos al iniciar. Esto es mediante un control fitosanitario. Es importante que nuestros cultivos in vitro sean plantas sanas que no presenten síntomas de enfermedad como virus, bacterias u hongos. En la fase 2, el establecimiento, es donde inicia todo. Se incluye la selección y aplicación de un esquema de desinfección y la inoculación de los explantes en el medio de iniciación, con el objetivo de lograr que haya una tasa elevada de supervivencia y la respuesta deseada. Un explante es un tejido vivo que es separado de su órgano propio y transferido a un medio artificial para su crecimiento. La selección del explante es un aspecto clave para tener éxito en este método de cultivo de tejidos. Los explantes son de diversa naturaleza, por ejemplo, tejido, células, protoplastos, esporas, granos de polen y semillas. Es muy importante considerar la elección del explante apropiado. Para eso se puede tomar en cuenta el objetivo del cultivo, la posibilidad de contaminación, la edad fisiológica, el tamaño y la época del año. La desinfección del explante y el tiempo de esta varían de acuerdo a la especie, las condiciones de la planta madre, el tipo de tejido y la edad de la planta madre. Los procesos de desinfección son lavado con detergente, tallos leñosos, lavado con agua de 20 a 30 minutos, enjuague con etanol menos de 1 minuto, sol desinfectante más Twin 20 desgasificada, lavado con agua estéril, secado en papel y repetir el proceso si es necesario a 28 o 48 horas. La fase 3 es la etapa de multiplicación o producción de brotes. En esta etapa se promueve y estimula la producción de brotes para incrementar y mantener las cepas. Su objetivo es la obtención del mayor número de brotes con alta fidelidad genética en un corto periodo de tiempo. Durante esta fase se espera que los explantes que sobrevivieron a las fases anteriores originen brotes. En la base de cada hoja existe una yema que se desarrollará luego de ser puesta en contacto con el medio de cultivo. Existen varios tipos de cultivos: los cultivos de tejidos diferenciados, que son los meristemos, las yemas laterales y apicales, los embriones y las raíces. Por otra parte, existen los cultivos de tejidos desdiferenciados, que serían los callos, los protoplastos, la suspensión celular y las anteras. En esta etapa se da la organogénesis, la embriogénesis somática y la proliferación de yemas axilares. La fase 4 es la etapa de elongación y de enraizamiento. Tiene como objetivo el alargamiento de los brotes y la inducción y desarrollo de las raíces. Algunas especies de plantas no necesitan pasar por esta etapa y emiten sus raíces en el mismo medio de cultivo donde desarrollaron sus yemas nuevas. La fase 5 es la etapa de aclimatación. En esta etapa se hace la transferencia de condiciones in vitro a in vivo. Esta fase consiste del trasplante de las plantas a condiciones naturales. Ello implica la aclimatación bajo condiciones controladas para garantizar la supervivencia de la planta. La aclimatación se divide en 4 subfases: las etapas de adaptación, la preparación del sustrato, la separación del sustrato, el lavado de la raíz, la aplicación de agroquímicos y la siembra del sustrato. Para la preparación del sustrato se utiliza generalmente residuos de origen orgánico, como el musgo canadiense, la estopa de coco y la perlita. En la separación de la planta del sustrato se remueve cuidadosamente la planta del medio de cultivo, teniendo cuidado de no romper o dañar las raíces. El lavado de la raíz se puede hacer cuidadosamente con el chorro de agua o con un recipiente con agua. Se tiene que quitar la mayor cantidad posible de agar. Antes de meter a la planta en el sustrato se le agregan agroquímicos.
Estos servirán como fungicidas y bactericidas para prevenir contaminaciones. Se coloca el polvo enraizador Radix en la base de la planta para acelerar la producción de raíces. Después se siembra la planta en el sustrato. Se coloca cuidadosamente retirando las hojas que puedan dificultar el enraizamiento de la planta. Ya que se tiene a la planta en el sustrato, se le pone una bolsa de plástico encima. A esta bolsa se le realizarán cortes en diferentes periodos de tiempo. A los 12 días se le realizará un corte en la esquina de la bolsa. A los 3 días después del primer corte se le realizará otro corte en el otro extremo de la bolsa. A los 3 días del segundo corte se realizará un corte en la superficie de la bolsa. Sin embargo, no se le retirará la bolsa. 2 días después se le puede retirar la bolsa, dejando la planta lista para pasarse a un vivero. Antes de pasar a la planta a un vivero se le tienen que volver a agregar agroquímicos para evitar que se infecte la planta. En las etapas de adaptación, la planta ya se encuentra sin la bolsa. Se puede tener en un invernadero. Posteriormente se pasará a un vivero y después al campo.